Los encuentros con payasos son sin duda una fuente inagotable de historias escalofriantes y perturbadoras. Desde tiempos inmemoriales, los payasos han sido personajes que despiertan emociones encontradas en las personas, oscilando entre la diversión y el miedo. Su maquillaje exagerado, sus ropas coloridas y sus comportamientos extravagantes los convierten en figuras enigmáticas que pueden resultar tanto fascinantes como perturbadoras. Bienvenidos a Senderos de lo Oculto. En este video, exploraremos algunas de las historias más perturbadoras de encuentros con payasos. Cuando yo era niño, me acostumbré a vivir siempre viajando, esto debido al trabajo de mi padre, el cual nos hacía mudarnos todo el tiempo. Aquella vida nómada no me permitía hacer amigos y al ser hijo único me la pasaba la mayor parte del tiempo solo, sin mencionar que debido a esto mi padre prefería que tomara clases en casa, ya que aquello era lo mejor por si debíamos mudarnos. Esto ocurrió cuando tenía 8 años, a pesar de lo que muchos pudieran pensar aquel estilo de vida no me molestaba en lo absoluto, ya que, aunque ésta fuera solitaria, mi imaginación era suficiente como para poder entretenerme a mí mismo por horas, mis juegos solían ser muy elaborados. Por lo que siempre que contaba a mi padre de nuevos amigos o de todas las cosas fantásticas que me habían ocurrido, éste lo tomaba como fruto de mi imaginación. Esta fue la principal razón por la cual mi padre y cualquiera a quien le cuente esta historia lo toma como disparates de niños. Una de las paradas que tuvimos durante mi infancia fue una zona de provincia, la cual prefiero mantener en anonimato para que nadie piense en buscar el lugar de los hechos. Mi padre me aclaró que no nos quedaríamos en ese sitio más de 2 semanas, por lo que no valía la pena desempacar, cosa a la cual yo ya me encontraba acostumbrado. Los primeros días en realidad me la pasé jugando videojuegos en el hotel mientras mi padre trabajaba, sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me aburriera y pidiera permiso para salir a explorar los alrededores. No quisiera decir que mi padre era un desobligado cuando se trataba de cuidarme, sin embargo, siempre que éste trabajaba, poco le interesaba con lo que yo me entretuviera siempre y cuando lo dejara trabajar, por lo que como siempre éste me dijo que volviera antes del anochecer, debido a lo emocionado que estaba tomé mi pequeña mochila, en la cual solía llevar todo lo que necesitase para jugar sin necesidad de desempacar y salí a la calle. Caminé a los alrededores del hotel jugando con mi yoyo, nunca solía alejarme del hotel o posada donde nos hospedábamos, mi padre jamás me lo había prohibido, sin embargo, era una regla la cual yo hasta ese momento creí que estaba implícita, sin embargo, mientras caminaba vi algo que me hizo olvidar por completo aquella regla. A lo lejos se alcanzaba a ver una carpa de circo la cual para ser sincero se veía algo descuidada y despintada por el sol, pero aquello era lo de menos. Yo jamás había ido a un circo y pensé que aquella podría ser mi única oportunidad de hacerlo, por lo que comencé a caminar en dirección a aquella carpa. Más pronto que tarde me di cuenta de que aquella carpa estaba muchísimo más lejos de lo que yo me pude haber imaginado, por lo que me pregunté en más de una ocasión dar media vuelta para así regresar. Sin embargo, lo que me detenía era el considerar que no solo esta podía ser mi única oportunidad de ver un circo en persona, sino que ya había caminado mucho como para retractarme en ese momento. Por lo que me mantuve a paso firme, hasta que finalmente logré llegar hasta el lugar de la carpa, el cual para mi decepción ésta se encontraba en un lote baldío. Alrededor no había nada relacionado con el circo, solamente se hallaba aquella carpa la cual de cerca se veía mucho más vieja y abandonada, no solo se veía mal, sino que también olía terrible, supongo que aquello era la humedad de años. Aún con aquella decepción inicial, me dispuse a acercarme más, después de todo no quería que todo mi cansancio por caminar hasta ahí hubiera sido en vano, por lo que caminé hasta la entrada de la carpa. En su interior ésta se encontraba en completa oscuridad.
por lo que saqué una pequeña linterna la cual había venido de regalo con un algodón de azúcar el cual mi padre me había comprado solo unos días antes. Esta linterna no tenía la suficiente intensidad como para alumbrar toda la carpa, sin embargo, fue suficiente como para darme la confianza de entrar en la misma, iluminé todo a mi alrededor. La carpa se hallaba completamente vacía, por lo que de la decepción pasé inmediatamente a la felicidad, ya que tenía toda una carpa para jugar. Coloqué mi linterna en el piso a modo de que me alumbrara directamente a mí, y entrando en mi papel de presentador le hablé a un público imaginario el cual en mi cabeza llenaba por completo aquellas polvorientas y viejas bancas. Comencé a presentar diferentes actos los cuales se trataban de mí mismo mostrando mis limitadas habilidades físicas. Cosas como dar algunos golpes de karate que había aprendido en televisión o simulando ser un temerario domador de leones. Finalmente decidí dar una vuelta de carro lo cual hizo que mi yoyo cayera al suelo. Aquel incidente me dio una genial idea, ya que si en algo verdaderamente tenía un poco de talento era con el yoyo. Por lo que inmediatamente lo levanté y presenté al maestro del yoyo para posteriormente comenzar a hacer todos los trucos que sabía con este. Sin embargo, al hacer uno de mis trucos escuché claramente como si alguien estuviera aplaudiendo. Aquello me asustó mucho, por el hecho de que estaba seguro de que me encontraba completamente solo en aquella carpa, sin mencionar que en todo mi tiempo ahí no había visto que nadie más entrara. Levanté la linterna para alumbrar a las bancas, pero éstas se encontraban completamente vacías. Sin embargo, los aplausos comenzaron a escucharse cada vez más fuertes y cerca de mí y para mi mala suerte, muy tarde me di cuenta de que quien sea que estuviera aplaudiendo se hallaba justo detrás de mí. Por lo que inmediatamente me di la vuelta y con la ayuda de mi linterna pude ver claramente lo que se encontraba atrás de mí. Se trataba de un payaso. A mí nunca me habían dado miedo los payasos, pero, aunque hubiera visto a aquel payaso en otras circunstancias, este sin duda me habría generado terror. Su cara era completamente blanca, y su nariz en lugar de ser roja como cualquier otro tipo de payaso era de color negro. Alrededor de su boca tenía dibujada una sonrisa de color rojo. Su vestimenta no era colorida, pero se veía que en un momento lo había sido, solo que ahora era vieja, olía horriblemente mal y tenía los ojos amarillos. El miedo me había impedido siquiera moverme, por lo que éste simplemente comenzó a reírse de una forma espeluznante, mientras aplaudía y brincaba pidiendo ver más trucos. El corazón me latía a 1000 por hora, por lo que tomando mi mochila del suelo decidí correr directo a la salida. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar la mitad del camino fui derribado por aquel payaso. Este puso un cuchillo justo en mi cuello mientras reía de forma espeluznante. Me decía que debía quedarme, ya que los demás niños no se habían querido quedar con él, por lo que, si yo no me quería quedar por las buenas, entonces me obligaría a quedarme por las malas. Al mismo tiempo que me decía aquello, miré a más niños acercarse, los cuales muchos de ellos estaban horriblemente deformados. A algunos les faltaba un ojo o los dos, otros más parecían tener el cuello rebanado y a otros literalmente no se podía identificar absolutamente nada de su rostro, ya que éste se hallaba completamente destrozado y con pedazos de piel colgando. Para aquel punto no podía dejar de llorar y suplicar que por favor me dejara ir. Mis gritos parecieron atraer la atención de algunos jóvenes, los cuales se hallaban cerca del lugar, pues de pronto estos entraron iluminando la carpa con sus teléfonos celulares y preguntándome qué era lo que me ocurría. Para mi sorpresa, aquel payaso ya no se encontraba sobre mí o en ningún otro lado, y tampoco los niños que lo acompañaban. No les dije nada a los chicos de lo que me había pasado, solo tomé mis cosas y salí corriendo de ahí. En cuanto llegué al hotel, mi padre parecía estar muy angustiado. Sin embargo, en cuanto me vio llegar, aquella preocupación se convirtió en enojo, pues ya hacía horas que debía de haber llegado. Aquello tampoco tenía sentido para mí,
ya que no creí estar en aquel sitio más de media hora, pero en el reloj marcaba casi las 12 de la noche. Quise contarle a mi padre lo sucedido, pero éste no me creyó, inclusive después de enseñarle el rasguño que me había dejado aquel cuchillo, al estar tan cerca de mi cuello. Me dijo que seguramente aquel rasguño me lo había hecho al trepar a un árbol y que como castigo tenía prohibido salir de la habitación del hotel durante el resto de nuestra estancia en ese sitio. A decir verdad, yo no veía eso como un castigo, puesto que después de lo que había vivido lo último que deseaba era salir a cualquier sitio de ahí. Aquella noche me costó mucho poder conciliar el sueño, ya que cada vez que cerraba los ojos no podía evitar ver aquellos horribles ojos amarillos de ese payaso. Pero luego de muchos intentos pude finalmente conciliar el sueño. Aquella noche, me soñé a mí mismo entrando a aquella misma carpa, aunque a decir verdad ésta se veía mucho más cuidada y en el aire podía percibirse el aroma a palomitas de maíz. También se escuchaba el público aplaudiendo y riendo por el espectáculo. Sin embargo, de un momento a otro todo se oscureció dejándome solo a mí en el centro de la pista. No pasaron más de unos segundos, cuando una luz iluminó la esquina de la pista en donde se encontraba ahí de pie aquel horrible payaso, el cual me miraba furioso portando su cuchillo en su mano derecha. Quería correr, pero sentía mis piernas tan pesadas como si mis zapatos fueran de cemento. Fue entonces cuando el payaso corrió rápidamente hacia mí, me sujetó de los hombros y agitándome violentamente me decía que yo debería estar muerto y que no podría escapar para siempre. El miedo me hizo despertar exaltado. No quería despertar a mi padre pues éste aún se hallaba un tanto molesto por lo sucedido y yo sabía que lo mejor era dejar que se tranquilizara. Miré la ventana en la cual estaban golpeando algunas gotas de lluvia, me acerqué un poco para ver mejor la lluvia y lo que vi del otro lado me horrorizó. Parado bajo la lluvia se hallaba aquel payaso justo en la acera. Él, a pesar de estar bajo la lluvia, parecía estar completamente seco. Era como si las gotas simplemente lo atravesaran. Este miraba directo a mi ventana con una horrible mirada de odio. Era justo como este me miraba en mis sueños. Sin embargo, justo cuando él se percató de que yo lo estaba viendo, este esbozó una horrible y macabra sonrisa la cual dejó ver aquellos dientes chuecos y pútridos. Me fui corriendo a la habitación de mi padre para mostrarle aquel horrible y aterrorizante payaso, pero cuando volvimos ya no estaba. La idea de volver a encontrármelo me atemoriza demasiado, porque le dije a mi papá si nos podíamos ir antes de tiempo de aquel horrible lugar. Este, al verme a mí tan sobresaltado y asustado, asintió inmediatamente. Desde aquel entonces, por suerte no me lo volvía a cruzar jamás. No sé si muchos de ustedes recuerdan esto, pero en 2016 había una tendencia de payasos espeluznantes en la que personas vestidas como payasos asesinos pasaban el rato en lugares después del anochecer o acechaban a la gente. Mi historia tiene lugar en el campus de mi universidad durante el otoño de ese año. Viví con mis abuelos antes de irme a la escuela y soy muy cercana a ellos. Además, soy muy tímida y no tenía amigos, ni personas con las que salía habitualmente en la universidad. Quería acercarme y conocer gente nueva, así que me inscribí en un club de baile de salsa que se reunía los viernes por la noche. Se lo conté a mi abuela por teléfono y ella se alegró de que estuviera saliendo un poco. Luego ella me preguntó si iba con alguien, a lo que le respondí que no, que iría sola. A ella no le gustó mucho la idea, y me preguntó si ninguno de mis compañeras de cuarto no quería ir conmigo. Pero, a decir verdad, la idea de hablar con mis compañeras de cuarto me aterrorizaba. Podía manejar reuniones estructuradas, pero las conversaciones personales me hacían sentir muy incómoda, por lo que le dije a mi abuela que no estarían aquí. Ella no quería que vuelva caminando sola de noche,
y yo pensé que mi abuela simplemente estaba siendo sobreprotectora. Entonces, para tranquilizarla, le dije que las calles estaban bien iluminadas y son solo 10 minutos de caminata y es un lugar seguro. Mi abuela me dijo entonces que, si no volvía con nadie, que la llame, así mientras regresaba iríamos hablando por teléfono. Yo acepté, así ella se sentía más tranquila. Esa noche fue increíblemente divertida, aprendí los pasos básicos y bailé alegres melodías latinas. Alrededor de las 10:30 me decidí a regresar a mi dormitorio, así que salí a hurtadillas del edificio y me dirigí hacia el mismo. Aunque el camino pavimentado por el que caminaba estaba iluminado por farolas, parecía más oscuro de lo habitual. Además, todo el campus quedó desierto. Normalmente había bastantes chicos de mi edad deambulando, pero esa noche no se veía ni un alma. Llamé a mi abuela y charlé con ella mientras caminaba. Me quité los tacones y los llevé en mi mano libre. Ahora, el camino por el que caminaba pasaba por un tramo de acera que era perpendicular al que estaba tomando. Debajo de una de las farolas, a unos 10 metros de distancia, vi una figura solitaria de espaldas a mí. La figura, al oírme hablar por teléfono, se giró lentamente hacia mí. Era alto y corpulento, con el pelo rojo salvaje y parecía llevar un pijama azul claro. Su rostro estaba oculto por una máscara de payaso bastante aterradora. La máscara era completamente blanca con cuencas de ojos de color negro oscuro y una sonrisa retorcida y maliciosa. El tiempo pareció ralentizarse repentinamente. El payaso no se acercó a mí. Simplemente se quedó allí, mirando. Yo sabía que tenía que pensar rápido. Contemplé mis opciones. Podría A. Gritar como una niña pequeña y correr. B. Acercarme a él y confrontarlo. O C. Fingir que no me asustó. El momento completo que acabo de describir no pudo haber durado más de un segundo, pero en ese momento se sintió como una eternidad. Entonces escuché a mi abuela preguntarme si seguía ahí. Respiré profundo y todavía con el teléfono en la oreja, decidí seguir el plan C, por lo que rompí el contacto visual con el payaso. De cualquier manera, dije lo suficientemente alto para que el payaso me oyera. Sí, estoy en camino. Continué diciéndole al teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien? Escuché a mi abuela preguntar. Su voz de repente se llenó de ansiedad. Con la mayor confianza y despreocupación que pude, pasé por la acera donde estaba el payaso y seguí charlando. Su cabeza giró lentamente mientras pasaba, mirándome hasta que lo perdí de vista. Me metí en el arco del edificio más cercano y probé la puerta, rezando para que estuviera abierta. Fue una vez dentro, me desplomé contra una de las paredes de concreto y rompí a llorar. Le expliqué a mi abuela lo que acababa de pasar. Mi abuela le gritó a mi abuelo que llamara a la policía del campus desde su teléfono celular para que yo pudiera permanecer en la línea con ella. Me levanté y comencé a caminar arriba y abajo por los pasillos vacíos, revisando cada puerta y ventana para ver si el payaso psicópata me había seguido. Yo no sabía si era solo un niño estúpido haciendo esto por un desafío o diversión, o era alguien con malas intenciones. Algunos de los payasos espeluznantes de las noticias tenían hachas o bates de béisbol. No tenía idea si el mío estaba armado. Cuando mi abuelo intentó explicarle al oficial por teléfono lo sucedido y que necesitaba ayuda, estos le dijeron que la que debía hacer la llamada era yo. Aparentemente la razón por la que tuve que hablar con ellos fue para que pudieran estar seguros de que la llamada no era solo una broma o alguna razón estúpida como esa. El caso es que no aceptaron la palabra de mis abuelos de que estaba en apuros.
Tendría que colgar con mi abuela y llamar yo mismo a la policía del campus. Sin saber si sobreviviría esa noche, le dije a mi abuela entre sollozos, «Te amo». «Yo también te amo». Me dijo mi abuela que también estaba llorando. Llamé a la policía del campus y les dije quién era y qué había sucedido. El oficial que habló por teléfono envió a varios otros oficiales a buscarme mientras yo me quedaba hablando por teléfono con él y le daba una descripción del payaso. Mientras hablaba, escuché que se abría una puerta. Me quedé helada. ¿Estaba el payaso aquí? Encontró una manera de entrar. Una oleada de alivio me invadió cuando varios oficiales llegaron caminando por el pasillo. Caminaron conmigo de regreso a mi dormitorio. Tan pronto como estuve dentro, cerré la puerta y la ventana y cerré las persianas. Llamé a mi abuela para decirle que estaba a salvo. Después de hablar un rato más, nos dijimos buenas noches. Desde entonces he hecho algunos amigos en la universidad. Aunque ahora estoy en un lugar mejor, ya no salgo sola después del anochecer. Y en cuanto a ese payaso espeluznante, espero no volverlo a encontrar. Soy del Reino Unido, allá por 2016, cuando toda la epidemia de payasos asesinos era enorme. Estaba caminando solo por el bosque alrededor de las 10 de la noche para llegar a una fiesta/reunión que se estaba llevando a cabo en una parte aislada del bosque. Estaba casi completamente oscuro y apenas podía ver frente a mí, además del flash de mi teléfono, y todo parecía normal mientras caminaba hacia la fiesta. Llegué a una larga extensión de bosque sin camino definido, pero era el camino más rápido a la fiesta, así que lo tomé. Mientras avanzaba a mitad de camino, escuché algo a mi izquierda. Me di vuelta y vi una figura oscura sentada sobre un tronco caído. Comprensiblemente estaba nervioso, pero no podía distinguir si eran solo sombras de la luz de la luna o si se trataba de una persona real. Cometí el error de iluminar directamente con la luz de mi teléfono y me aterroricé al instante. Sentado allí, solo en medio del bosque, había un hombre corpulento vestido como un payaso con la cara pintada y luciendo la sonrisa más espeluznante imaginable. Intenté llamar a 5 personas diferentes cuando pasaba junto a él y luego lo escuché ponerse detrás de mí. Instantáneamente comencé a correr. Hacia el final del largo tramo, había un camino que tenía una cerca de alambre de púas a un lado. Durante ese momento fingí estar hablando por teléfono con uno de mis amigos y podía oírlo correr detrás de mí, pero no había ninguna posibilidad de que me diera la vuelta para ver si tenía razón. Cuando llegué al camino salté la valla lo más rápido que pude y me corté las manos mientras lo hacía. Luego me di la vuelta y seguí corriendo hacia adelante cuando vi al payaso, parado detrás de la cerca, mirándome y sonriendo. No dejé de correr hasta que llegué a la fiesta y estuve asustado por mucho tiempo después de esto. En ese momento había muchos rumores de gente asesinadas por personas vestidas como payasos y aunque nunca sabré si el hombre tenía malas intenciones o simplemente estaba tratando de asustarme, fue extremadamente extraño y aterrador lo que viví. Si te gustó el video, agradeceríamos que le des like y te suscribas, de esta manera nos estarías motivando a seguir subiendo este tipo de contenido. Te invitamos a pasar por el canal donde encontrarás más historias aterradoras e inexplicables. Ayúdanos a que el canal crezca compartiendo el contenido. Subimos 2 videos semanales. Nos vemos en la próxima.